La piel que sostiene el esqueleto. Audio número 2. 3. La vertebración imposible. Mussorgsky era un borracho. Solo podía tocar el piano y a regañadientes componía cosas que luego fueron orquestadas magistralmente, pero él no podía tenerse en pie, se tambaleaba entre sus muebles, llegó a tener grandes heridas por caerse estando en estado casi paradisíaco, casi alucinatorio, tambaleándose entre sus objetos, dentro de sí mismo, fuera de sí mismo. Todo cabía, todas las cosas, él lo sabía, era aún iluminado. Luego vinieron otros que tomaron el material y lo trabajaron, pero ya estaba todo hecho. Era evidente que era un genio no reconocido, tildado de borracho, tildado de enfermo, tildado, siempre la tilde nos alivia, poner los puntos también sobre las íes nos indica un comportamiento necesario, estar capacitados para dictar las normas que deben ser correspondidas por aquellos que pretendan pertenecer a este lugar. Un canto de pájaro, un cántaro que se rompe, una lluvia que cae adentro del ojo sin pestañear, el ojo torturado, abierto, sin poder cerrarse, recibe el agua de la lluvia que tanto quería. Tanto querías la lluvia, ahora la tenés toda adentro. ¿Qué vas a hacer? Ojo, ojo al ojo, ojo, el agua penetra tu ser, el agua está dentro de tu ser, el agua se aquieta y forma un lago. A ese lago hay que dejarlo que crezca, hay que dejar fermentar, porque la fermentación representa un paso esencial en el crecimiento. No hay crecimiento sin fermentación. La purificación no conduce a nada. El que se purifica pierde por antonomasia. El que se purifica solo conquista una visión homogeneizante de las cosas. El que se purifica solo conquista una perspectiva sacrificial respecto de la vida. No se puede así seguir viviendo, no se puede sin el placer, no se puede sin el deseo. Yo deseo, oh, cuánto deseo tener a esa mujer, completarla conmigo, completarla con mis partes, ser uno en uno, no avanzar y retroceder a la vez, no cavilar, despilfarrar toda la riqueza, no me importará nada en ese momento. ¿Pero para qué? ¿Para someter? ¿Para qué? No se puede, no. Hay otras cosas, además. Hay también el cántaro roto que nos espera para que lo reconstruyamos de una vez. No puede ser.
No puede ser que nunca pueda ser extraída esa agua del pozo que fue cavado por tantos obreros durante tanto tiempo. No puede ser que ese pozo continúe inútil. No puede ser. Ese cántaro debe reconstruirse. Tanto va el pájaro al cántaro, tanto canta el cántaro que pajara la madera en los recortes precisos en que lo dicen que debe hacerse, y él, disciplinado, agarra y rompe y se empaca en romper esa parte, precisamente la parte que no debía romper. Todo una tragedia, es todo una tragedia. La vida es trágica, pero no en su lado negativo, sino en su lado positivo. Un destino que ya está hecho, un destino que no puede negarse, entregarse, no. Las grasas se acumulan en el cuerpo de una forma no calculable. Y esa distribución de las grasas nos hace más atractivos o menos atractivos, nos hace más reproducibles o menos reproducibles. Esa grasa distribuida es un azar que nos condena o nos premia. Un azar que tal vez no debiera intervenir aquí, en este preciso momento en que se diluyen ya los mágicos polvos adormecedores para una operación de los ladrones que roban los cuerpos y los sumergen en sueños y los deforman sin que ellos puedan sentir cualquier dolor. Luego harán reír a las gentes. Luego serán el disfrute de la alta sociedad. Luego abrirán espectáculos y los cerrarán. Luego tendrán una herencia formidable, pero nunca podrán haber percibido lo que los constituyó, porque lo que los constituyó fue una operación verdaderamente maquiavélica, la operación del poder, con sus cirugías estéticas, antiestetizantes, con sus movimientos perpetuos de insatisfacción. Una cláusula hay, sin embargo, en el contrato que dice que aquel que reniegue de las condiciones que se operan con el objetivo de lograr una aceptación que se haga con el alma, una aceptación almática, espiritual, aquel que se niegue simplemente debe retroceder y diluirse con el viento. Ahora, es difícil renegar de un asunto al que uno no quiere corresponder, una situación de la que uno no quiere ser parte, simplemente diluyéndose en el viento. Es difícil. Ahí está la trampa. Nos dicen, si querés renunciar, podés renunciar. Pero ¿quién puede renunciar? Es imposible. Nadie puede diluirse en el viento, al menos no con estas condiciones tecnológicas de hoy en día. Es muy difícil. Altisonantes suenan ya las trompetas y los tambores medievales que anuncian la llegada
de un conde que algo esconde varios muertos en su casa, en una habitación alejada de las habitaciones designadas para las visitas. Esconde varios cadáveres de niños y mujeres y ancianos. Esconde básicamente su apetito o lo que quedó de él, pues el conde era un caníbal que, al no saber cómo deshacerse de sus cuerpos, comenzó a acumularlos en una habitación alejada del público. Le dijeron, presumieron que era un perverso, pues él invitó a todos a entrar a esa habitación y dijo que se trataba de una obra maestra, cuerpos apilados, distribuidos de distintas formas, distintos colores, dependiendo de la antigüedad de su muerte. Todas las razas, o como se quiera, había orientales y africanos, había mujeres europeas, había mujeres mestizas, había todo. Los cuerpos formaban especies de esculturas, podría decirse, no sé, porque para estas cosas no existen nombres. No existen nombres para nombrar a cadáveres formando esculturas que pretenden ser arte. Son cuestiones fuera de nuestro alcance. Pero todo ocurrió así. El conde invitaba a la gente a entrar en la habitación. Les mostraba esos cuerpos, esos cadáveres. Decía que aquel que no resistiera podía taparse la nariz. Él daba los pañuelos, unos pañuelos bastante grandes, como pañales de bebés. Y la gente se quedaba unos momentos. No lo aceptaban, pero de alguna forma les parecía que era un gesto vanguardista de su parte. Porque esas personas cansadas del arte silvestre, corriente, encontraban allí una motivación, encontraban algo nuevo. Hubo algunos que lo insultaron y se fueron, otros que simplemente se quedaban mirando y no decían nada. Pero hubo varios que lo felicitaron por su obra. Realmente sentían que ahí latía algo. Esa era una obra con corazón. El conde había hecho algo con corazón. Había finalmente tomado el camino correcto. No había quedadose solamente con su riqueza y con una vida tranquila. Había accionado, había creado algo. Primer paso, conquistar a las muchachas, a los muchachos, a los ancianos. Segundo paso, citarlos. Tercer paso, asesinarlos, ya sea a través de el ahorcamiento, a través de un acuchillamiento o bien un disparo en la sien. De variadas maneras
El conde acumulaba cuerpos, los acumulaba, a algunos los desnudaba y a otros no, los apilaba y formaba verdaderas esculturas con un significado. El marqués sabía hablar, él sabía, era marqués y conde, conde y marqués, y también lord y también rey. Él era todo, sabía hablar, hacía hablar a los cuerpos. ¿Por qué? Porque los configuraba de tal forma, con tal maestría, que cuando uno entraba a la habitación se encontraba con una tragedia, con una comedia, se encontraba con una obra maestra del drama, se encontraba con un espectáculo sorprendente, pero a ese golpe perceptivo se seguía la sensación de que todo estaba maravillosamente bien, pero había algo que no cerraba. Obviamente se trataba de cadáveres, cadáveres exquisitos. ¿Cómo podía ser? Esta obra que estaba tan bien hecha, está hecha de cadáveres. ¿Qué estamos haciendo? Y ahí ocurría la indignación. Por eso el conde tenía tan pocos adeptos. Por eso, cuando él llamaba a sus reuniones, cada vez asistían menos personas. Porque todos se daban cuenta de su perversión aparente, que en realidad no era perversión. ¿O sí? ¿Era cinismo? No. ¿Era un psicótico? No sé. No sé lo que era el conde. La cuestión es que siguió asesinando a todas esas personas y siguió construyendo más habitaciones, y él preparaba cada cuarto con las condiciones necesarias para que los cuerpos se conservaran, y cada escultura humana, cada escena que él formaba quedaba petrificada como momias egipcias o mexicanas. Los cuerpos quedaban completamente duros. Eso había sido también un gran logro en su técnica. Había logrado conservar esos cuerpos. Los años transcurrían. El marqués, conde, rey y todo se seguía en su camino. Se sentía grande, poderoso. Pero ocurrió una vez, con un cambio de gobierno, ocurrió que la policía acudió a ese lugar, pues tenía miles y miles de denuncias de cuerpos desaparecidos, y esas denuncias eran seguidas por manifestaciones constantes, por marchas semanales que las gentes hacían reclamando los cuerpos. La policía llegó al palacio y el conde abrió la puerta amablemente, les sirvió té y les explicó lo que él hacía. Dijo: yo soy un artista, no me pueden decir nada. Los policías se miraron, después se retiraron a hablar aparte. Volvieron y le pidieron entrar a la habitación. Él dijo:
¿Cuál de todas? Tengo 30 habitaciones llenas de esculturas magníficas que un día serán reconocidas por todos, por los historiadores del arte, serán reconocidas por los arqueólogos y por los filósofos, serán reconocidas por civilizaciones de otros planetas. Ustedes no entienden de qué se trata esto. Yo estoy más allá, no me entienden. El policía lo tranquilizó al conde y le dijo: no, es que simplemente queremos entrar y registrar, nada más. No te preocupes, no hay ningún problema. La fuerza policial ingresó a la habitación número 6 y observó las pilas de cadáveres que construían estructuras magníficas, una especie de torre que se bifurcaba antes de la cima y luego formaba un puente que se prolongaba y caía hacia una especie de bisagra hecha de cuerpos que daba con una isla hecha de cuerpos. Se sorprendieron, se maravillaron, sintieron que la perversidad, o en todo caso los instintos más bajos del ser humano, podían dar productos dignos de su nombre. No sabían qué hacer, estaba todo en su decisión, todo dependía de su palabra. Por eso no hicieron ninguna denuncia. Afuera la gente protestaba, había carteles de todos los desaparecidos, había más de 1200 familias, había medio millón de personas protestando, manifestándose alrededor de la casa del conde, pero las fuerzas policiales entendían de qué se trataba todo esto. Por eso no hicieron nada, simplemente salieron, saludaron al conde y dijeron que no habían en esa casa encontrado absolutamente nada.